Bien, un día más en nuestra vida y feliz de estar frente a ustedes en la clase de hoy, que va a ser muy importante nuevamente en tu preparación como consejero familiar. Muy bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de los sistemas de familia, un punto muy fundamental, muy básico dentro de lo que es introducción al curso de consejería. Y vamos a iniciar para poder hacerle sentir ese deseo de lograr que el cliente, que el paciente y nosotros mismos como consejeros podamos alcanzar a tener una familia funcional. En resumen, pues es muy amplio el tema de una familia funcional, pero en resumen vamos a ver algunos puntos, 7 puntos en resumen, útiles para poder identificar a una familia funcional. Muy bien, entre las características tenemos, por ejemplo, las necesidades de todos sus miembros son satisfechas. Lógicamente hablamos de necesidades primarias. Entonces estaríamos hablando a la vez de una paternidad autoritativa, recordando que este tipo de paternidad es muy importante y vamos tal vez a tocarlo de una manera más amplia en otra clase, pero estamos netamente mencionando necesidades primarias satisfechas. Los roles son abiertos, claros y flexibles. Por supuesto que la clase de hoy es teoría de los sistemas de familia parte 1. Lo que no lleguemos a tocar hoy vamos a tratar la siguiente clase porque es una clase continuada que por el tiempo vamos a cortarla en la mitad en este día. Pero vamos a hablar sí hoy día por lo menos de lo que son los límites también, ¿no? Límites es importante que una familia funcional tenga. Mejor dicho, es fundamental. Vamos a encontrar dentro de una familia funcional los límites claros o permeables, ¿no? Es lo más saludable dentro de lo que es adaptabilidad, dentro de lo que es una estabilidad familiar. Se respeta la individualidad de sus miembros, o sea, no hay cohesión, ¿no? Desaparece ahí las diadas, las triadas, los triángulos. Entonces, cuando hablo de coaliciones, de alianzas, de diadas, de triadas, de triángulos, ustedes se ponen un poquito incómodos, algunos de ustedes quizá que todavía no han tocado esos temas dentro de lo que es la consejería. Entonces no se sientan para nada de esa manera, pues hoy vamos a empezar a resolver estas dudas de estas palabras. Muy bien, la comunicación es efectiva dentro de un ambiente donde hay intimidad de reglas claras, aceptadas y modificables, flexibles. En todo hogar, en toda familia, tiene que haber sí o sí reglas, normas definidas dentro del sistema familiar. Vamos a ver hoy que un sistema es, ¿no? Un sistema familiar es como este cubo que tengo acá, ¿no? Ustedes conocen estos cubitos. Este es un sistema familiar y entonces está compuesto por todos sus elementos, ¿verdad? Por todos los que lo componen a ese sistema familiar. Entonces, debe de haber individualidad entre ellos, ¿no? Cada uno tiene que tener su propia personalidad, no robar el uno por el otro, al uno hacia el otro, o estar inmiscuyéndose, ¿no? En las decisiones, en la vida, en todo lo que es el ser de la otra persona, ¿verdad? Entonces, reglas claras dentro de todos los que componen el sistema familiar. Pero esas reglas que son conocidas por todos y aceptadas por todos también pueden ser modificadas de acuerdo a los cambios en la etapa dentro de los subsistemas de esta familia. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, van a haber ciertas normas que a medida que avanzan en edad o atraviesan otras etapas en su vida van a ser modificadas, ¿correcto? Por ejemplo, la hora de dormir para los pequeñines puede ser 7, 8 de la noche, alcanzan la adolescencia, ya podemos permitirle 9, 9 y media de la noche hasta 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es importante recordarlo. Repito, las reglas deben de ser claras, aceptadas y también flexibles. Existe capacidad de negociación cuando hay desacuerdos. Es allí la importancia de la resiliencia, la importancia de la asertividad, la importancia de la decisión de AMP, ¿recuerdan? Actitud mental positiva, de control de emociones. ¿Recuerdan también la clase anterior? Bien.
Entonces, negociar cuando hay desacuerdos. En eso consiste también lo que es reaccionar de una manera adecuada frente a un agente estresor. Viene el adolescente, de pronto, ¿no?, anuncia que tiene que salir con sus amigos, todos lo hacen, tiene que ir a algún lugar, no compartimos de pronto, pero le han lavado la cabeza, el cerebro, los compañeros, el grupo. Entonces los padres no podemos estallar y poder decir, pero acá hay normas definidas, tú te sujetas a ellas y punto, ¿no?, etcétera, sino negociar con él, conversar, negociar. ¿Qué tal si en vez de ir allí donde, bueno, nuestras normas, donde tú estás dentro de ellas, no compartimos, mejor salimos a este lugar que tanto necesitabas o deseabas conocer, por ejemplo, Churín, ¿no?, acá en Lima, este fin de semana o en estas vacaciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué mejor en vez de ello vemos la película, vamos a comprarla aquella que tanto querías ver y vino en blanco cuando la compramos, etcétera, ¿no? Bien, hay respeto también en una familia funcional hacia cada uno de los miembros de la familia. ¿Para qué? Para que este individuo, este ser, pueda pensar, percibir, sentir, elegir, decidir. Es decir, recordemos lo que dijimos antes, la individualidad debe de sentirse entre los miembros que componen el sistema familiar. La pareja como elemento primordial o un subsistema dentro de la familia necesita estar en un continuo proceso de intimidad, compromiso e individualización. Recordemos que el mejor regalo que podemos darles a nuestros niños, a nuestros hijos, es que ellos sientan, perciban, vivan el amor entre papá y mamá. Y eso no solo se cuenta o se lo dice, sino principalmente se lo vive, ellos lo perciben. Muy bien, vamos a avanzando. Luego tenemos la teoría general de los sistemas. Un sistema es, mencionábamos, un grupo de los elementos que obran recíprocamente, ¿no? Les cuento que para mí es difícil armar este cubo mágico, mi esposo lo hace rápido, ¿no? Pero todos estos son subelementos de lo que se llama sistema. El todo siempre, por supuesto, es más grande que la suma de sus partes. Entonces, el sistema es una relación entre las partes que comprenden este todo, ¿no? Otro ejemplo fácil sería el cuerpo humano, ¿no? Es un todo compuesto por sus subsistemas, sus miembros, y que se relacionan entre sí, se interrelacionan, se interconectan, y lógicamente todo está vinculado, ¿no? Todo tiene su vinculación, su relación. Teoría de los sistemas de familia. Muy bien, ¿qué es una familia, no? La familia es un grupo de gente, de personas que se relacionan ya sea por sangre, ¿no?, cuando es una familia sanguínea, relación sanguínea por ley, ¿no?, a veces también los hijos adoptivos, etcétera, o por su propia opinión también. Bien, por ejemplo, tenemos nosotros como familia a otra familia, ¿no?, que es de acá de Lima, que son para nosotros como parte de nuestra familia, ¿no? Ese sería considerado como un subsistema, ¿no? Porque por nuestra propia opinión, decisión, entonces tiene que ver ahí los sentimientos, ¿no? Pero la familia principalmente pues está, ya sea por adopción, los niños que llegan al hogar, etcétera, finalmente llegan a concebirse, llegan a sentirse o a formar parte como si lo fuesen familia de sangre, que es lo más común, ¿no?, dentro de lo que llamamos una familia. Muy bien. Contempla las relaciones entre la gente, estamos hablando de los sistemas de familia, prestando atención a cómo ésta se organiza en sus partes y regula a su todo, ¿no? Es decir, un sistema familiar es las relaciones que existen entre todos estos miembros, prestando atención a cómo este sistema familiar se organiza en función a sus partes. Dentro de ello tenemos que ver, por ejemplo, ¿no?, con los roles, ¿verdad? Principalmente los roles, que son varios, y es importantísimo. En la siguiente clase ustedes van a descubrir y van a poder identificar qué rol tú presentas incluso en tu familia de origen. Y una vez que lo aprendamos, fácilmente vamos a poder enseñar también a nuestros aconsejados en cuál es su rol en el sistema familiar.
Recordemos que los sistemas familiares también son jerárquicos e influyentes uno del otro. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Yo traigo a mi hogar nuclear lo que aprendí, lo que capté, lo que he absorbido como una esponja en mi niñez de mi hogar de origen. Mi esposo es igual, ¿no? Él trae a nuestro hogar nuclear a su hogar de origen. Entonces dan cuenta cómo el suprasistema, su hogar de origen, afecta a nuestro sistema, que es nuestro hogar nuclear, y también va a afectar a nuestros subsistemas, que son nuestros hijos, la relación entre ellos también, la relación entre mi esposo y yo. Y así, si ustedes son casados, me entienden más fácilmente. Si son solteros, qué bendición, van a entenderlo pronto, ¿no? Entonces, otro punto importante es poder saber que los problemas no se arraigan en los individuos, sino entre los individuos. Es decir, el problema no recae, ¿no?, en mí sola, sino, por ejemplo, se genera entre las relaciones, entre la relación conyugal, entre la relación entre un subsistema y otro, ¿no?, entre las diferentes relaciones. Puede ser también entre parte del sistema familiar, en algún subsistema del sistema familiar, y con un subsistema extrafamiliar también, ¿no? Entonces los problemas de esa manera se realizan, se presentan. Es importante destacar el equilibrio que debe haber entre la homeostasis y la morfostasis. ¿Qué significa? Cuando los miembros de una familia colaboran, mejor dicho, se sujetan, se arraigan a las normas, a los límites, a los roles, a toda la manera como funciona su familia, y no quieren abrirse al cambio, por más doloroso que les parezca la homeostasis o el ritmo en el cual circulan, en el cual ellos se mueven. Les parece doloroso, pero no están dispuestos a aceptar cambio alguno. Entonces muchas veces por eso que la familia puede, uno de ellos, entender la importancia de la terapia, de la consejería, puede venir acá, pero viene incluso con temores, ¿no?, con dudas por las opiniones de los demás miembros del sistema, y poco se abre en lo que nos tiene que transmitir. Incluso guarda mucho por dentro, y pueden pasar incluso hasta algunas sesiones, 3, 4, para que empiece realmente a ser transparente y entienda que necesita colaborar para lograr la sanación y la solución a su conflicto que nos trae. Repito, la homeostasis, la morfostasis entonces tiene que ver con el apego al deseo de permanecer en lo mismo. Mientras que la morfogénesis es lo opuesto, lo contrario. Es cuando hay disposición total para el cambio, y sí al cambio, bienvenido sea todo lo que me quieren dar. Pero debe haber un equilibrio entre ambos, ¿no?, para no despojarnos de todo lo que es realmente nuestra familia, nuestro sistema familiar, y también las necesidades que tenemos como familia de modificar, de hacer ciertas actitudes de modificación con respecto a cómo funcionamos en beneficio de la funcionabilidad familiar. Algunas características de los sistemas de la familia importantísimas que no debemos de prescindir en nuestro conocimiento como consejeros es que una familia es organizada, ¿no? Y si no lo es, pues debería serlo, organizada en todo, ¿no?, en todo, principalmente en las relaciones, en el tiempo, en las atenciones entre los que componemos la familia, y en las situaciones, también en las actividades por realizar, en todo lo que se llama todo el sistema familiar. Una familia, por favor escúchame, querido consejero, una familia se comunica, y te quiero agregar algo más. No podemos no comunicarnos. Todo ser vivo en este planeta, en esta tierra, es un ser netamente comunicativo. Dios nos ha creado de esa manera. Por lo tanto, no puedo no comunicarme. Hasta el silencio comunica, ¿no? Decimos la ley del hielo, no hay comunicación, pero está comunicando. ¿Qué comunica? Que está herido, que está lastimado, ¿no?, que necesita una reacción positiva de la otra persona, que espera o que le digan perdón, ¿no?, que se arrepienta, o de repente que lo deje solo, etcétera. Las personas ya empiezan a conocerse qué significa la ley de hielo entre una relación conyugal, pero es importante destacar, repito, que siempre nos comunicamos, y una familia funcional debería de aprender a comunicarse en el mejor nivel, es decir, en la expresión de sentimientos sin alterar la conducta o sin esperar una reacción ofensiva de parte de la otra persona.
Entonces debemos de aprender a comunicarnos de una manera acertada, de una manera realmente, asertiva, y también de una manera armoniosa, prudente, resiliente es la palabra. Muy bien. Y no se preocupen más porque voy a tocar un tema muy específico dentro de lo que es la comunicación, porque realmente es básico y fundamental en este curso también de introducción a la consejería. Una familia también es adaptable, se adapta. ¿Qué sería de la no adaptación, no? Pero dentro de la homeostasis que hablamos en un instante, hay familias que se niegan a la adaptación y es allí cuando sucumbe, ¿no? Cuando cae en crisis, porque realmente no pueden salir de ahí, sienten asfixia o que se están ahogando, se están asfixiando. Entonces, una familia es adaptable. ¿Adaptable a qué? ¿No? A los agentes estresores, a los agentes agresores, a todas las situaciones que no podemos controlar, que como familia también, ¿no? Nos conectamos con los sistemas extrafamiliares y ello afecta, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el desempleo de papá afecta la economía, afecta la comunicación, afecta, ¿no? la risa, la alegría, la marcha normal de la familia. Ya hay un poco de aspereza y si continúa, no encuentra trabajo, de pronto ya empieza a incrementarse el estrés dentro de la pareja conyugal. Entonces los niños perciben ello, ya la mamá llora, de pronto el esposo por ahí, ¿no? Movido, no es justificación jamás, nunca tiene justificación de infidelidad, pero movido por, ¿no? la sensación de insatisfacción que siente, de repente por ahí cayó en algún, ¿no? canita al aire, están al borde, ¿no? de romper con todo lo que se llama la empresa matrimonial, los niños perciben, empiezan a cambiar, sucumbe. Pero qué hermoso es cuando hay adaptabilidad. Muy bien, entonces si el esposo, ¿no? fue desempleado, entonces qué otras herramientas podemos nosotros, cuál es nuestro FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, oportunidades, aptitudes que nosotros podemos de pronto, ¿no? sacar a flote para nosotros responder o poder mantenernos dentro de este espacio mientras que el esposo nuevamente tenga otro empleo. Adaptabilidad. Los niños también pasan por ciertas etapas en su vida, ¿no? o mejor dicho, los hogares, por ejemplo, niños recién nacidos, luego niños en edad escolar, niños luego llegan a la pubertad, adolescencia, niños que luego ¿no? crecieron y abandonan el hogar, nido vacío. Entonces todo eso nos obliga a tener cierta adaptabilidad para no realmente sucumbir en lo que es la familia. Y la familia también es intencionada. Dios nos ha dado mucha sapiencia, sabiduría que proviene de Él, lógicamente, preparación. Por ejemplo, ustedes no van a ser los mismos esposos, no van a ser las mismas esposas a partir de toda esta preparación que ustedes están teniendo, esta capacitación que están logrando dentro de la consejería familiar, ¿no? Van a mejorar, van a ser mejores, sus hijos van a ser mejores también, y cuando lleguen a formar su familia también van a ser mejores esposos y esposas, también van a lograr mejores hogares. Entonces tiene que haber intención de lograr siempre niveles más elevados en todo, intenciones de mejorar. Cada día nosotros aprendemos y ese aprendizaje tenemos que ponerlo en práctica cuando es provechoso, es bueno. Entonces son ciertas características dentro de lo que mencionábamos, ¿no? No olvidemos entonces lo que mencioné también en cuanto a los componentes de los sistemas de la familia. Acá tenemos los límites, ¿no? que hablamos hace un instante, un poquito en el aire. Entonces los límites es importante distinguir entre el elemento de un sistema y de otro. Por ejemplo, la hija se casa y bueno, vive cerca, la casita es cerca a la mamá, por lo tanto la mamá al día siguiente, ¿no? quiere ingresar al sistema ya formado, a la pareja de la nueva familia nuclear, quiere ingresar ¿no? inmiscuirse. Entonces tiene que haber un límite. En este caso, ¿quién pone el límite? La mamá a sus padres, perdón, la esposa a sus padres y el esposo a sus padres. Bien, no podemos nosotros estar diciendo, bueno, tú dile, ¿no? Tú. Entonces ya ustedes están preparándose ahorita y van a preparar a sus aconsejados. Quien pone los límites cuando nosotros nos casamos de nuestra familia de origen o frente a ellos es el hijo o la hija, ¿no? También los límites son gobernados por reglas, por normas. Entonces es importante especificar
acerca de las normas y en la parte 2 vamos a hacerlo ampliamente. Pero estamos hablando también de que hay sistemas abiertos, sistemas cerrados. Esto tiene que ver con los límites que a continuación voy a hablar, ¿no? Pero antes quiero decirles que los límites son los porteros para el flujo de información dentro y fuera de los sistemas. Muy bien. Puede cambiar el sistema de la familia mientras atraviesa por las fases de desarrollo, ¿no? Ya mencioné algunas de ellas, pero quiero que se concentren en las dos ideas claves que voy a mencionar a continuación. La identidad de un sistema depende de cuán claros son los límites, y la adaptabilidad de un sistema depende de cuán permeables son los límites. Y en las diapositivas que ustedes van a recibir van a encontrar allí lo que es un sistema familiar con límites rígidos, ¿no? Todo cerrado, un sistema familiar claro, donde está separado, ¿no? Este círculo está hecho por guiones, pero es decir, donde hay cierta permiso para que las fuentes extrañas a la familia también puedan ingresar. Nosotros también podemos salir hacia ellos, o sea, ver un compartir, una interacción natural y normal de identificación, ¿no? Entre lo que somos y lo que encontramos allí afuera, etc. Y también tenemos límites permeables. También está dentro de la adaptabilidad, donde hay un poquito más de soltura, ¿no? De permiso, de espacio de nuestro sistema familiar para permitir que las ideas, las fuerzas, las posiciones, las actitudes o acciones de extrafamiliares puedan ingresar al nuestro. Pero así como el rígido es un extremo negativo ya, porque cuando el sistema familiar tiene límites rígidos, ¿no? Es cuando, por ejemplo, no se deja pasar a nadie a nuestra casa, todo de la puerta para afuera, nadie. Son hogares que cuando, por ejemplo, mayormente allí vemos el tipo de paternidad autoritaria, ¿no? Es cuando, por ejemplo, wow, la hija adolescente salió embarazada, pero el niño ya tiene 3, 4 años, pero nadie lo sabe, ¿no? No se notó cuando estaba embarazada porque estuvo oculta. El niño empieza a crecer, pero no lo dejan salir. Es rígido el sistema, por lo tanto, ¿no? Nuestras normas son estrictas. Nadie puede saber ni enterarse. Una muralla allí, una roca donde nadie puede pasar. En el límite claro es todo transparente, normal, lo adecuado, ¿no? No mucha cercanía, no mucha permitir que los demás invadan nuestro hogar, pues no, de que realmente toditos los que tocan la puerta resultan ya en nuestra habitación de los esposos, ¿no? Y un caos. También es prudente que sea, ¿no? Lo adecuado. Lógicamente tampoco es algo ya no tan oculto, pero depende el grado de familiaridad, de confianza que hay con las fuerzas extrafamiliares, ¿no? Con las personas. Y el límite permeable también está dentro de lo correcto, de lo prudente, de lo esperado, dentro de lo que es adaptabilidad, y colabora bastante un límite permeable para que realmente, si vamos nosotros, por ejemplo, mi familia nos traslada, vamos a imaginar, a otro país, entonces qué hermoso poder ser permeables para tener esa luz de poder permitir que la cultura de este lugar pueda ingresar al mío sin que me traiga pues realmente caos, ¿no? Mientras que se mantenga la salud en el sistema familiar. Pero lo difuso también es dañino, ¿no? Difuso es cuando ya todo, ¿no? Todos los cambios o todo lo de afuera ingresa al mío, entonces ya yo no dejo de ser, ¿no? Mi hogar desapareció y ya soy uno más del montón, ¿no? Y desaparecemos con lo propio de nuestra familia. Muy bien, en la clase de chat en vivo ustedes van a preguntar, vamos a aclarar un poco más esto, pero es importante también saber que la tarea terapéutica, consejera, es ajustar todos los límites relevantes de modo que sean más claros y permeables. Es decir, si viene una familia con una paternidad autoritaria, de hecho, ¿no? Rígidas, límites rígidos, o bien una familia con paternidad
permisiva, ¿no? O negligente, va a ser ahí muy difuso, ¿no? Realmente en el abandono total, como sea. Entonces también es importante nosotros ubicarlos dentro de la permeabilidad, dentro de la claridad, de los límites saludables dentro de un sistema familiar. Muy bien. Ahora vamos a hablar ya dentro de lo que son los triángulos. Cuando ocurren los triángulos, por ejemplo, ¿no? En su sistema familiar, esposo y esposa o cónyuges, entonces de pronto su relación es conflictiva, su relación es disfuncional y buscan a un tercero, puede ser un hijo, puede ser la cuñada, puede ser el abuelo, puede ser el ama de casa, puede ser incluso un vecino, puede ser el compañero de trabajo de alguno de ellos, puede ser incluso un objeto, incluso, ¿no? Llegar a ser la computadora, la televisión, puede ser ciertas seres que van a conformar al tercero, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando la pareja es demasiado inestable, ¿no? La ansiedad de la inestabilidad ocasiona que la diada, papá, mamá, haga participar en su relación a terceros para aminorar la ansiedad y restaurar la homeostasis, ¿no? A veces se da en la ley del hielo, ¿no? Donde se le dice al hijito, ¿no? Dile a tu mamá tal cosa, el hijito está por el cuarto, el papá, el esposo está acá a nuestro lado, pero necesitamos allí también un triángulo, ¿no? Donde, donde a veces se acrecienta la distancia, por ejemplo con el hijo, ¿no? Y el hijo se va a sentir realmente mal, si es niño, si es adolescente, peor, porque él tiene que realmente partirse entre los dos, ¿no? Va a sentir que tiene que ser leal a ambos. De pronto se inclina un poquito por la razón que piensa que la tiene mamá, siente que es desleal, ¿no? Deslealtad hacia el padre, etc. Y eso lo va enfermando emocionalmente, psicológicamente. Y con el tiempo es tan caótico que incluso puede desencadenarse hasta problemas de esquizofrenia, ¿no? U otras patologías, cuando estos tipos de triángulos son muy fuertes, muy graves, ¿no? Las diadas son la clase más inestable de relación. En esta relación es a las diadas, ¿no? Cuando hay mucha compenetración entre dos que realmente se distancia a los demás. En esta relación es muy fácil ser lastimado por la otra persona, ¿no? A veces en esta diada va a haber o mucha cercanía, ya, ¿no? En exceso, que puede robar la individualidad, o mucha distancia también. Muy bien, la cólera es la mayor emoción para traer de vuelta la homeostasis. Estamos hablando de la importancia de romper la homeostasis en búsqueda de un mejor funcionamiento familiar, en búsqueda de mejorar el sistema familiar. Entonces, la cólera, la ira, pues es un sentimiento que nosotros afloramos, es un sentimiento secundario, que la persona va a traer. No van a venir acá esposos airados, esposas airadas, encolerizados, pero recordemos que esa sensación es secundaria. ¿Cuál es la primaria? Puede traer, ¿no? De repente frustración, ¿no? Se ha sentido herido, lastimado, ¿no? Con su autoestima tocada, herida. Entonces finalmente explota, ¿no? La cólera. Pero hay que enseñar también esto, van a aprender en consejería a cómo nosotros poder ayudarnos nosotros y ayudar a los clientes en cómo contrarrestar la cólera, cómo trabajar con la cólera. Y eso es importante y es bonita también. La manera quizá lo mencionemos dentro de otra clase también. Y la cólera es, digo, la mayor emoción para traer de vuelta la homeostasis, ¿no? La cólera pues nos hace perder los papeles y entonces nos olvidamos del objetivo que queremos lograr y simplemente no se desencadena un peor, ¿no? Estábamos trabajando en terapia, de pronto, ¿no? ¿Qué terapia ni qué? Entonces continúa la agresividad o dejamos todo, ¿no? Tiramos la toalla. ¿Cuál es el propósito de los triángulos? Es administración de la ansiedad. Mencioné, trae proximidad y distancia dentro de la zona de tolerancia, ¿no? Proximidad con el tercero, tal vez, ¿no? Distancia entre el subsistema conyugal, tal vez. Hay algunas características también de los triángulos. Por ejemplo, el tercero puede ser cualquier elemento que mencioné,
También los triángulos involucran a dos miembros alternos y a un ajeno, ¿no? Por ejemplo, dos miembros del subsistema familiar y uno extra, ¿no? De otro subsistema. Y la comunicación es triangular, ¿no? Funciona en triángulo, ¿no? Le digo a él, entonces funciona acá, él me comparte a mí. O sea, utilizo a alguien como un mediador entre nosotros. El pobre de ese mediador, ¿no? Muy bien, el problema con los triángulos es que congela el conflicto, no es saludable. Lo congela como está y dónde se encuentra. Y conlleva más cólera que una diada, porque en esa triangularidad, ¿no? En esa triangulación, uno de los tres, ¿no? O uno de los dos del subsistema va a incrementarse en la cólera cuando vea un poco de cercanía o proximidad entre los otros dos, etcétera, ¿no? Incluso este mismo triángulo puede lograr allí una diada más más próxima, más cercana entre dos, no sin dejar de lado al otro. Entonces va a haber ya allí un conflicto mayor. Pero ¿cuál es la resolución de triángulos? En la siguiente clase voy a empezar hablando un poco más, aclarando acerca de la diferenciación que ya hemos estado mencionando y tocando. Necesita esta triangulación tan solo la presencia de una persona diferenciada o solamente la presencia diferenciada de terceros para que empiece la resolución de los triángulos, no una persona que crea otra alianza, no una persona que realmente se pueda alienar con uno de ellos, ¿no? Porque se empieza a expandir la triangulación, sino una persona diferenciada. Recordábamos, ¿quién es una persona diferenciada? Es un yo pensante en medio de los demás, una persona que puede realmente responder con adaptabilidad, responder con un nivel máximo de resiliencia y contestar y no contraatacar, ¿no? Es decir, puede ayudar a resolver el conflicto, puede responder sin necesidad de atacar o de poder reaccionar, ¿no? De acuerdo a estas demandas. Por ejemplo, vemos acá un triángulo, entonces ¿qué va a hacer el otro hijo, ¿no? Tratando de ayudar a este triángulo. Desadaptadamente podría él alienarse con el que no está, con el que está siendo dejado de lado un poco en la triangulación, entonces ya ahí se forma ya dos diadas, ¿no? Mientras que si una persona allí diferenciada se acerca, ella va a poder responder de una manera tan adaptable, ¿no? Tan adaptada, que realmente va a ser abrir los ojos y a ver la llave que ellos tienen para arreglar su situación sin caotizar más la realidad entre ellos. A y B deben tomar como suyos sus partes y cambiar sus patrones emocionales que les causa problemas. Es decir, allí es el control de emociones, ¿no? Porque si uno de los dos de este problema de la diada o de la triada o de la triangulación, por ejemplo, explota y la otra persona explota más aún, muchas veces se produce el incendio y el caos y el deterioro. Pero si, por ejemplo, hay ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Una terapia que nos causa tal vez un poco de gracia, que cuando el esposo viene malhumorado, enojado, lo que debe hacer la esposa es tomar un poquito de agua. Entonces, al tomar un poquito de agua, esa es la terapia, ¿no? Entonces el esposo va a llegar a explotar, incómodo, ¿no? Que la casa está desordenada, que los niños como siempre, que no le abrieron la puerta, que no le escucharon en clase, ¿no? Que estuvo llamando, no le contestaron, etcétera, ¿no? Y ella en silencio. Entonces, él va a decir, no, mi esposa está cambiando, no contesta como de costumbre, no está explosiva, como habitualmente le espera, ¿no? Y ella se va a acercar y decir, amor, perdóname, ¿no? No quise ser tan déspota con mis palabras, pero ¿qué te pasó, no? ¿Por qué estás hoy día tan linda, tan bonita, tan calmada? No sabe la terapia que la esposa está allí con un poquito de agua en la boca, que según la terapia no lo puede pasar ni lo puede tampoco botar, ¿no? Debe permanecer allí hasta que él se calme. Entonces es importante la AMP y el control de emociones, ¿no? Requiere neutralidad. Esta persona diferenciada, separación emocional,
Y para terminar voy a leer acá en Mateo 18, 15 al 19, donde acá una partecita nos dice algo importante para nosotros poder ayudar, ¿no?, en estas triangulaciones, en estas diadas. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Podemos nosotros ayudar en estas relaciones un poco enfermizas, ¿no?, disfuncionales. ¿Cuál es lo adecuado en esta resolución de este conflicto, de este problema? Si no te oye, dice, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y para terminar dice: además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿no? Acá también tiene que ver con nosotros, ¿no? Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros en esta tarea tan importante, tan útil de formarnos como consejeros? Entonces necesitamos de nuestro Dios para que podamos tener más sapiencia, más sabiduría, los conocimientos podamos realmente poder llevarlos, ¿no?, trasladarlos a nuestros clientes finalmente, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He allí la importancia de cada terapia, poder también iniciarla con Dios y invitarlo a que Él esté presente en esa consejería, y de esa manera nosotros poder tener mayor luz para ayudar, recordando la importancia también de cuando ellos vienen con un cierto grado de temor a Dios, de creencia en la Biblia, es más fácil ayudarlos a resolver sus problemas de sistema familiar. Muchísimas gracias.